El 28 de junio de 1993, a las 3:15 de la mañana, las agentes de la Policía Estatal de Nueva York, Shah Rouhane y Deborah Spargarin, realizaban patrullaje en la Southern State Parkway de Long Island, cuando avistaron una camioneta Mazda, sin matrícula trasera. Intentaron detener al conductor con luces intermitentes, pero él aceleró, desatando una persecución que los llevó por calles de Guanau a más de 90 kilómetros por hora. 5 patrullas más se unieron a la persecución, hasta que el conductor, a las 3:36 de la mañana, perdió el control y se estrelló contra un poste en Minola. El conductor no mostró resistencia y, al ser detenido, le encontraron una navaja de precisión en el bolsillo. Se identificó como Joel David Rifkin, de 34 años, residente en East Meadow, Long Island. Cuando le informaron sobre la falta de matrícula, Rifkin explicó que la camioneta había estado estacionada frente a su casa, pero no pudo dar una razón coherente para huir. La verdad salió a la luz poco después. Mientras los agentes inspeccionaban el vehículo, encontraron el cadáver descompuesto de una mujer cubierta con una lona azul. El olor repulsivo llevó a los agentes a descubrir lo que parecía ser un intento de encubrimiento, utilizando un producto llamado Noxzema, similar al usado en películas como El silencio de los inocentes. Cuando le preguntaron sobre el cadáver, Rifkin admitió haber estrangulado a la mujer tras tener relaciones sexuales con ella. Se identificó a la víctima como Tiffany Brecani, de 22 años, una prostituta de Luisiana. Rifkin, en su confesión, mencionó que ella era la víctima número 17. Su frialdad emocional no pasó desapercibida para los detectives, quienes pronto comenzaron a investigar la casa de Rifkin en East Meadow. El padre de Rifkin fue notificado del arresto horas después. Dentro de su casa, los detectives encontraron pruebas alarmantes: 75 piezas de joyería femenina, fotografías de mujeres no identificadas y varios artículos personales de víctimas, como carteras, maquillajes y licencias de conducir. La evidencia apuntaba a que Rifkin era responsable de una serie de asesinatos en Nueva York. En el garaje, los investigadores encontraron una motosierra manchada de sangre y restos humanos. Aunque los vecinos pensaban que los olores extraños provenían del negocio de jardinería de Rifkin, pronto descubrieron que lo que emanaba de allí era el aroma a muerte. Rifkin había nacido el 20 de enero de 1959 y fue adoptado por Bernard y Jean Rifkin en el día de San Valentín de 1960. Su vida familiar estuvo marcada por una serie de eventos trágicos, como el hecho de que sus padres biológicos no estaban preparados para la crianza. A lo largo de su infancia y juventud, Rifkin enfrentó problemas emocionales, que finalmente lo llevaron a cometer una serie de asesinatos, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más notorios de Nueva York. Desde el primer día, la vida de Joel Rifkin fue una constante lucha. Desde su infancia, mostró una cualidad que lo diferenciaba, pero no de una forma positiva. Su naturaleza introvertida y su postura encorvada lo convirtieron en un objetivo fácil para los abusadores. Sus compañeros de clase lo apodaban la Tortuga, debido a su comportamiento lento y su manera de moverse, excluyéndolo de juegos y deportes. Era constantemente el blanco de burlas y agresiones. Le robaban el almuerzo, los libros, y le hacían todo tipo de bromas crueles. Además, sufría de dislexia no diagnosticada, lo que le impedía tener un buen rendimiento académico, a pesar de que su coeficiente intelectual era de 128. Este fracaso escolar fue un peso para su familia, especialmente para su padre, Jean Rifkin, que era miembro de la junta escolar de East Meadow. Jean le gritaba constantemente: ¿por qué no puedes hacer nada para complacerme? A pesar de compartir con su hijo una pasión por la jardinería y la fotografía, Jean no entendía el sufrimiento de Joel, quien más tarde comentó que no se dio cuenta del verdadero alcance de los abusos que sufría hasta mucho después.
En la preparatoria, Joel trató de encajar uniéndose al equipo de atletismo, pero su intento fue en vano. En lugar de ser aceptado, se ganó el apodo de «el culo gordo» y sufrió otras humillaciones, como que sus compañeros le escondieran la ropa y le metieran la cabeza en el inodoro. En lugar de enfrentarse a ellos, Joel invitaba a sus acosadores a su casa, tratando de ganarse su aceptación, pero ellos continuaban burlándose de él. Incluso fue excluido de la fiesta de fin de año del instituto, lo que lo devastó profundamente. A pesar de todo, sus padres le regalaron un coche, lo que le permitió comenzar a frecuentar zonas como Hampstead y Manhattan, donde empezaba a buscar prostitutas. Las fantasías de Joel se tornaron oscuras y violentas. Inspirado por películas como Frenesí de Alfred Hitchcock, comenzó a fantasear con asesinar a mujeres, particularmente a prostitutas, a quienes imaginaba estrangulando. Sin embargo, el romance real siempre le fue esquivo. Incluso sus intentos de citas en el instituto se veían frustrados por sus acosadores. Después de graduarse entre los últimos de su clase, en 1977, Joel esperaba que la universidad y la vida adulta le ofrecieran una oportunidad de cambio. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Su primer intento de ingresar a la educación superior fue en Nassau Community College, pero no tardó en aburrirse y faltar a clases. Solo completó un curso en el año académico, 1977-1978. Luego, se trasladó a la Universidad Estatal de Brockport, en 1978, donde también tuvo un rendimiento académico bajo, lo que lo llevó a abandonar en 1980. Volvió a casa y trató de asistir nuevamente a Nassau Community College, pero nuevamente abandonó en 1984. A lo largo de la década de 1980, Joel tuvo varios trabajos esporádicos en Long Island, pero su mala higiene, falta de motivación y problemas de disciplina le impidieron tener éxito. Su jefe en una tienda de música lo describió como un completo desastre y comentó que ni siquiera sabía contar hasta 10. En su tiempo libre, Rifkin se dedicaba a escribir poesía desoladora, soñando con convertirse en un escritor famoso, aunque su vida seguía marcada por el fracaso y la desesperación. Este periodo de aislamiento y frustración, junto con los traumas de su infancia, contribuyó al desarrollo de un perfil psicológico perturbador que lo llevó a cometer actos aún más oscuros en el futuro. A pesar de su interés por la fotografía y la horticultura, Joel Rifkin no logró sacar provecho de esas pasiones. A lo largo de su vida, dejó varias veces a sus padres, alquilando pequeños apartamentos, pero siempre terminaba regresando a casa tras el fracaso de su último trabajo. En su confesión, Rifkin relató que durante esos años no podía ahorrar ni un solo centavo, y gran parte de lo que ganaba lo gastaba en prostitutas. Mi vida giraba en torno a la calle, admitió Rifkin más tarde. Sin embargo, incluso allí era un fracaso, ya que fue engañado y robado por prostitutas y proxenetas al menos una docena de veces. Recuerda que una chica lo engañó en 2 ocasiones con la misma artimaña. Le robaba el dinero antes de tener sexo. Mientras tanto, su padre, Bernard, sufría de una enfermedad crónica debido al tabaquismo, y en el otoño de 1986 fue diagnosticado con cáncer de próstata. En febrero de 1987, cansado del dolor, se suicidó tomando una sobredosis de barbitúricos, falleciendo 4 días después en coma. El funeral de su padre fue un momento emocional, durante el cual Joel pronunció un panegírico que conmovió a los asistentes, pero la tristeza lo sumió aún más en la depresión. En agosto de 1987, fue arrestado por solicitar sexo a una policía encubierta, pero solo recibió una multa simbólica. En lugar de disuadirlo, este incidente lo hizo más astuto y empeoró su obsesión con las prostitutas. En 1988, Rifkin comenzó un programa de horticultura en el State College of Technology de Farmingdale, Nueva York.
Por primera vez en su vida, obtuvo buenas calificaciones durante 2 semestres consecutivos, lo que le permitió ser seleccionado para una pasantía en el Planting Fields Arboretum, en Oyster Bay, Nueva York. Sin embargo, su éxito académico y profesional fue empañado por su obsesión con una becaria rubia del programa. A pesar de sus intentos de acercarse a ella, nunca tuvo el valor de invitarla a salir, y, en su lugar, desarrolló una fantasía amorosa frustrada. La ira reprimida y la humillación de años culminaron en un punto de quiebre para Rifkin. En marzo de 1989, planeó el asesinato de su primera víctima. Después de buscar prostitutas en el East Village de Manhattan, seleccionó a una joven drogadicta llamada Susie. Tras un encuentro sexual sin ganas, Susie le pidió a Rifkin que la llevara a comprar crack. En lugar de acceder, Rifkin explotó de ira y la golpeó violentamente. Sin embargo, Susie aún estaba viva y luchó por defenderse, mordiendo un dedo de Rifkin antes de que él la estrangulara. Después de matar a Susie, Rifkin metió su cuerpo en una bolsa de basura, limpió la sangre y las huellas en el lugar y se acostó a dormir como si nada hubiera pasado. Más tarde, Rifkin arrastró el cadáver de Susie al sótano de su casa, donde la desmembró con una cuchilla de precisión, cortándole las yemas de los dedos y arrancándole los dientes para evitar la identificación. Colocó la cabeza cercenada en una lata de pintura y dispersó las otras partes del cuerpo en bolsas de basura. Condujo las partes hacia Nueva Jersey, arrojando la cabeza y las piernas en un bosque cerca de Hopewell, y luego los brazos y el torso al East River de Manhattan. Rifkin pensó que nunca encontrarían el cuerpo, pero fue descuidado. El 5 de marzo de 1989, un miembro del Hopewell Valley Golf Club encontró la lata con la cabeza de Susie mientras jugaba. Rifkin sufrió un ataque de ansiedad al enterarse de que Susie era VIH positiva, mientras que la policía empezaba a investigar y a crear representaciones artísticas de la víctima. Aunque el caso permaneció sin resolver durante un tiempo, Rifkin confesó sus crímenes en 1993. Este asesinato marcó el inicio de una serie de crímenes. Rifkin esperó más de un año para reclamar su segunda víctima, lo que abriría las puertas a una investigación más profunda y a su captura como uno de los asesinos en serie más notorios de Nueva York. Aunque los informes no especifican las fechas exactas, se estima que el crimen ocurrió 14 meses después del asesinato de Sus, o a finales de 1990. La víctima en esta ocasión fue una prostituta llamada Julie Blackbird, elegida por Rifkin debido a su parecido con Madonna. La llevó a su casa en East Meadow, mientras su madre estaba fuera, y pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, Rifkin perdió el control y golpeó a Blackbird con una pesada pata de mesa antes de estrangularla. Rifkin consideró desmembrar el cuerpo de la misma forma en que lo había hecho con Susie, inspirándose en el famoso asesino Ted Bundy, pero la idea le resultó repulsiva. Decidió deshacerse del cadáver de manera más eficiente, comprando cemento y una gran palangana de mortero. Desmembró el cuerpo, colocando la cabeza, los brazos y las piernas en cubos con cemento, mientras el torso lo metió en una caja de leche. Condujo hasta Manhattan, donde arrojó la cabeza y el torso de Blackbird al East River. Luego, llevó las partes lastradas a un canal de barcazas en Brooklyn, pero los restos nunca fueron encontrados. El destino de Blackbird solo se conoció gracias a la confesión de Rifkin y su diario, guardado en su habitación. El crimen alimentó su obsesión por asesinar y seguir jugando al juego mortal. En abril de 1991, Rifkin abrió su propio negocio de paisajismo, alquilando un espacio en un vivero local. Aunque se quejaba de perder clientes y se atrasaba con el alquiler, el negocio no era su principal preocupación. La obsesión por los asesinatos lo consumía y comenzó a usar su lugar de trabajo como una estación de paso para los cadáveres. El 13 de julio de 1991, Rifkin recogió a Barbara Jacobs,
una prostituta de 31 años, con antecedentes penales. Después de llevarla a su casa en East Meadow y tener relaciones sexuales con ella, Rifkin la golpeó con la misma pata de mesa que había usado con Julie Blackbird, y luego la estranguló. No quiso desmembrar su cuerpo esta vez, así que envolvió a Jacobs en plástico, la metió en una caja de cartón y la cargó en la camioneta de su madre. Condujo hasta el río Hudson, donde arrojó el cuerpo al agua cerca de una cementera. El cuerpo fue encontrado horas después por bomberos durante un ejercicio de entrenamiento. Aunque se determinó que Jacobs había muerto por sobredosis de drogas, su identidad no se conoció hasta que Rifkin confesó su asesinato 2 años después. A finales de agosto de 1991, Rifkin encontró a Mary Ellen Duca, una adicta al crack de Long Island. La llevó en coche por Nueva York, comprando drogas en varias paradas. Después de un encuentro sexual forzado, Duca pidió más droga, y mientras ella se quejaba, Rifkin le preguntó si quería morir, a lo que ella aparentemente respondió que sí. Rifkin la estranguló, y, temeroso de sacar el cadáver a plena luz del día, decidió meterlo en un baúl barato y conducir hacia el norte del estado, hasta el condado de Orange, donde dejó el cuerpo en un área de descanso cerca de Cornwall, a las afueras de West Point. Fue encontrada el 1 de octubre de 1991, pero su identidad no fue revelada hasta junio de 1993. El proceso de selección de las víctimas de Rifkin era errático. Mientras algunas prostitutas con las que frecuentaba casi todas las noches no eran asesinadas, otras eran elegidas al azar por capricho. En una noche de septiembre, Rifkin se encontró con Jun Lee, una prostituta coreana de 31 años, con la que ya había estado antes. Aunque ya había matado a varias mujeres, el encuentro con Jun Lee no fue el mismo, lo que pudo haber influido en su creciente comportamiento errático. Joel Rifkin continuó con su espiral de violencia, y uno de sus asesinatos más perturbadores fue el de Jun Lee, una prostituta de 31 años, con la que ya había estado anteriormente. La encontró una noche en Nueva York, y, tras llevarla a su casa, la golpeó impulsivamente y la estranguló mientras ella murmuraba algo sobre haber cometido un gran error. Fue el primer asesinato de Rifkin, de alguien que conocía de antemano, y experimentó un breve remordimiento. La verdad, dijo más tarde, creía que me gustaba. Sin embargo, no permitió que ese remordimiento lo detuviera. Metió el cuerpo de Jun Lee en el mismo baúl que había usado para Mary Duca y arrojó su cadáver al East River. El cuerpo de Lee fue encontrado el 23 de septiembre de 1991, 8 días antes de que se encontrara el de Duca. El exmarido de Lee identificó el cuerpo, evitando que quedara en una tumba sin nombre. Pocos días después de este asesinato, Rifkin cometió otro crimen. Recogió a una prostituta desconocida en la calle 46 oeste de Manhattan y la estranguló mientras le practicaba sexo oral en su coche. Rifkin no recordaba su nombre, solo que la había matado sin ningún remordimiento. Transportó el cuerpo en su coche, lo ocultó bajo una lona en su lugar de trabajo alquilado, y luego lo metió en un bidón de aceite de 55 galones. Con el cuerpo bien oculto, lo llevó hasta el sur del Bronx y lo arrojó al East River. Durante el proceso, fue confrontado por patrulleros que lo acusaron de vertido ilegal, pero Rifkin les convenció de que simplemente estaba recogiendo basura, lo que le permitió irse sin consecuencias. El bidón de aceite se convirtió en un elemento clave en los crímenes de Rifkin, quien compró varios más para usarlos como ataúdes improvisados. Su siguiente víctima fue Lorraine Orvieto, una mujer de 28 años que luchaba contra la maníaco-depresión y la adicción a las drogas. Rifkin la encontró el 26 de diciembre de 1991 en Bayshore, Long Island, y la estranguló en su coche mientras le practicaba sexo oral. Tras descubrir que Orvieto era VIH positiva, Rifkin guardó las pastillas de la mujer junto con sus joyas y su identificación como trofeos.
La metió en un bidón de aceite y la arrojó al arroyo Coney Island, en Brooklyn, donde su cuerpo fue encontrado por un pescador el 11 de julio de 1992. A pesar de que los cuerpos de las víctimas se encontraban en el agua, nunca parecía haber una respuesta inmediata de la policía. A menudo, las mujeres eran prostitutas con adicciones y antecedentes penales, por lo que sus desapariciones no eran prioritarias para las autoridades. Rifkin continuó asesinando, y el 2 de enero de 1992 mató a Mary Ann Hollowman, una mujer de 39 años que cosía tangas para strippers. La llevó al mismo estacionamiento donde había asesinado a June Lee. La estranguló de la misma manera y luego deshizo el cuerpo de la misma forma que con Orvieto. En este caso, el cuerpo de Hollowman fue identificado más tarde a través de sus registros dentales. 2 cuerpos flotantes, en un corto periodo de tiempo, sugirieron que había un asesino en serie en Nueva York, pero las prioridades de la policía no se centraban en las prostitutas drogadictas. Durante esos años, Nueva York tenía alrededor de 2,000 asesinatos anuales, lo que dificultaba la investigación y la atención de casos como estos. Rifkin, mientras tanto, continuó su ola de crímenes, sintiendo que nada lo detendría. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Las investigaciones de la policía finalmente lo llevaron a ser arrestado en 1993, después de que su patrón de asesinatos se hiciera más evidente. Durante su interrogatorio, Rifkin confesó ser responsable de al menos 17 muertes. Su arresto puso fin a una de las series de asesinatos más perturbadoras de la historia de Nueva York.